Lo tenemos a Andriy Kovtun, que es analista político, está en Kiev, nos puede dar una semblanza perfectamente de la guerra, 2 años hacia el presente. Andriy, ¿nos escuchás? Somos Manuel Castro, David Cablín, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, sí, les escucho muy bien. Bueno, fantástico. Andriy, ¿cómo se viven hoy 2 años de la invasión rusa a Ucrania, en la propia Kiev? Tengo mucho que contar. Desde hace 2 años dura esta guerra a gran escala con Rusia, una guerra que era predecible y que cambió la vida de todos los ucranianos para un antes y después. Al planificar la invasión de Ucrania, Putin no esperaba que los ucranianos opusieran una resistencia tan feroz en defensa de su tierra, mostrando coraje, ingenio y heroísmo. Gracias a la ayuda militar de Occidente, Ucrania pudo reforzar su propio arsenal con los últimos sistemas de artillería y antiaéreos, incluidos misiles de largo alcance, incluso drones. Por el momento, nuestras tropas están fortaleciendo la defensa escalonada, reforzándola con unidades adicionales. La vida cotidiana en Ucrania sigue de costumbre. Si hablamos del centro del país, el sur, el occidente, las partes occidentales de Ucrania, la gente vive como siempre, estudia, trabaja, viaja dentro del país, pero la situación es completamente diferente en las zonas cercanas al frente. Allá es todo diferente. Bien. Andriy, contame a propósito de, ya nos decís sobre la vida cotidiana, ¿cuánto ha influenciado, cuánto ha influido justamente la guerra en la economía ucraniana? ¿Cómo se están dando las cosas en la diaria, en la economía diaria del ciudadano común a propósito de la guerra? A primera vista, nada especial había pasado. Por ejemplo, negocios están funcionando, los restaurantes, bares, cafés, centros comerciales, las tiendas, tenemos todo. No hay escasez de nada. Se puede comprar todo. Pero sí que la guerra es un problema para la economía, porque se necesita mucho dinero para financiar a los militares, para comprar el armamento, municiones y etcétera. Uno de los resultados de la guerra es que hay una cierta inflación en Ucrania. Es como 15 o 20%, y ha aumentado algo así, 15 o 20% durante esos 2 años. Bien, Andriy, comentaba a propósito de, nosotros nos conmovíamos con las imágenes del inicio en la guerra, cuando los ucranianos debían abandonar sus poblados, sus ciudades, sus lugares de origen y deberían emigrar hacia el exterior. Gente ha regresado, volvió, las familias siguen desmembradas, aisladas, separadas. ¿Cómo es esa situación en términos social y humanitarios en Ucrania? El aspecto social humanitario sigue funcionando en Ucrania. Los niños van a la escuela, los estudiantes estudian en institutos y en las universidades, pero 2 años después del inicio de la invasión rusa, más de 40 millones de ucranianos se vieron obligados a abandonar sus hogares. Y imagínense, 14 millones de ucranianos, es casi 1/3 de la población, se vieron a obligar a abandonar sus hogares y movieron a otras partes del país más seguros. Y entre esos 14 millones de ucranianos, aproximadamente 6 millones viven actualmente fuera del país como refugiados. Y además así se afirma en el informe de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU. El tema de los niños, estábamos compartiendo hace instantes algunos informes especiales sobre aquellos que fueron secuestrados y llevados a Rusia. Hay muchos ucranianos que justamente están en suelo ruso no por voluntad propia. No están allá por voluntad propia, si están en territorios ocupados, Rusia los lleva por fuerza y los saca a Rusia. Y es un parte de crimen militar.
porque las familias son desunidas. No podemos encontrar los niños que Rusia había secuestrado y son cifras muy grandes. No sabemos la cifra exacta, pero es muy grande. Bien. Andrei, la última pregunta y agradeciéndote tu tiempo y tu sapiencia. La imagen de Volodymyr Zelensky en el mundo es bastante buena, la de un presidente con coraje, con fuerza, que no le ha temblado el pulso a la hora de levantar el brazo, la mano y decir necesitamos ayuda. ¿Cuál es la mirada del ucraniano medio de su propio presidente? ¿Qué chances tiene de volver a la reelección, de volver al mandato cuando se den las elecciones? Bueno, si ocurrieron las elecciones este año, no sé en qué mes, pero si ocurrieran, él tiene unos chances, tiene chances muy grandes. El nivel de su soporte, de su ayuntamiento es muy grande. Tiene un nivel de aceptación muy importante. Perfecto. Andrei Kovtun desde Kiev, muchísimas gracias, un abrazo grande. Vamos a estar comunicados seguramente a lo largo de todo este conflicto que ojalá pueda durar lo menos posible por la paz del mundo, por la paz de Ucrania y por la paz de Rusia. Un abrazo grande, muy amable. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias. No, por favor, un placer. Ahí estaba un analista político en Ucrania, Andrei Kovtun, que nos da su mirada a propósito de estos 2 años de guerra en Ucrania. Una guerra que se puede decir, Manuel, que está estancada, está mesetada o está... Está estancada desde hace un año. Hay un año donde hay un avance y retroceso permanente, no hay nada nuevo. Hubo una retirada de Rusia, por eso yo te decía que una cosa es no conocemos los planes que tenía Rusia. Se puede decir, digamos que fracasó en Kiev para cambiar el gobierno y después hubo un repliegue. Es algo muy típico del accionar de los rusos. Lo han hecho con Napoleón, lo han hecho con los nazis. Cuando dice, uy, los rusos, acá las informaciones que se manejaban en Occidente, uy, los rusos están retirando, No, los rusos estaban retirando y los estaban esperando, porque el sistema de combate en esa zona, primero tenés, depende de la época del tiempo que tengas, primavera, verano, otoño, invierno, es distinto. Tenés primero, antes del general invierno, viene la Rasputitsa, y es decir, entonces, el armamento que se tiene que utilizar, que tienen que utilizar los ucranianos, tiene que estar dado para el lugar y el terreno del combate, para el cual las armas rusas están muy bien preparadas. Bien, esa es la situación, la sintonía de lo que pasa justamente en la guerra del lado ruso. ¿Qué pasa del lado ucraniano? Recién lo veíamos con este analista desde Ucrania. ¿Y cuál es la mirada de un representante ucraniano en la República Argentina? Es justamente la visión de Yuri Klimenko, el embajador, la que vemos en esta segunda parte. Los invasores rusos, fracasando en el campo de batalla, comenzaron a aterrorizar el pueblo ucraniano, lanzando sus misiles cruceros y drones contra zonas residenciales, escuelas, jardines de infancia, contra objetos de la infraestructura crítica. Una estadística que quisiera compartir, que desde el comienzo de la invasión rusa a plena escala, los invasores lanzaron más de 7.500 misiles, más de 3.800 drones. Y entre los objetivos, las zonas residenciales, escuelas, etcétera, etcétera. Entonces es una violación de todas las normas internacionales existentes, de los diferentes convenios internacionales. También hay otro aspecto muy doloroso y tenemos que todos recordar sobre esto. Es que Rusia secuestró y sigue secuestrando los niños ucranianos. Entre
200 hasta 300.000 niños ucranianos fueron deportados de los territorios temporalmente ocupados por Rusia a Rusia. Entre ellos hay 20.000 casos documentados del secuestro de los niños ucranianos deportados por Rusia. Sabemos muy bien el orden del Corte Penal Internacional con la decisión del arresto del dictador Putin y su cómplice Lvova Belova por los crímenes contra los niños ucranianos. Es uno de los aspectos aspectos de la guerra rusa a plena escala en mi país. Pero en Ucrania ocurren las cosas muy duras, cosas terribles debido a esta guerra. Decenas de miles ucranianos fueron asesinados por los invasores rusos. Miles de ucranianos perdieron sus seres queridos, amigos, sus hogares. Más de 147.000 objetos de infraestructura civil fueron arruinados por el agresor ruso. Rusia está realizando en Ucrania los actos de ecocidio. Nosotros recordamos muy bien la detonación de la empresa de extracción hidroeléctrica de Kakhovka en junio del año pasado, y muchas más cosas terribles. Y una de ellas es que el agresor ruso no respeta completamente, además de otras cosas, no respeta el derecho humanitario. Y recientemente los rusos cometieron otro acto criminal cuando mataron a los prisioneros de guerra ucranianos sin armas. Solamente tiraron ellos. Es lo que ocurre en Ucrania. Entonces me parece que el mundo no tiene solo que vigilar, pero me parece que puede hacer más para parar esta guerra tan cruel, tan sangrienta, tan injusta, desatada por el régimen del dictador Putin. Recién estábamos hablando hoy con David sobre distintos puntos que estarían o que están dentro del interés de Rusia. Habíamos mencionado la ciudad de Odessa. Ha habido un nuevo ataque, esta vez nocturno, con drones kamikaze, Shahed, que ocasionó la muerte de 3 personas al impactar uno de los aparatos no tripulados, obviamente de fabricación iraní. Estábamos hablando recién con David de los drones de estos que se le habían pasado a Rusia por parte de Irán y que está utilizando contra zonas ucranianas alejadas del frente. Igual, de todas maneras, Odessa sigue siendo un objetivo de Rusia. Los cuerpos de las 3 víctimas fueron encontrados por los servicios de rescate debajo de los escombros del edificio destruido
donde el impacto también provocó un incendio.